soy editor general de la revista Obras, que bueno, lleva 40 años escribiendo sobre temas de infraestructura de construcción. Y bueno, hoy voy a ser el moderador de este panel que lleva por título El nuevo modelo de financiamiento, el rol crítico del sector público. Tenemos hoy varios invitados, yo diría que de lujo, varios expertos cada uno en su tema, y me gustaría irlos presentando. Está con nosotros Pablo García Aguilar, él es director de finanzas de IKE Infraestructura. IKE Infraestructura es desde hace varios años la constructora más grande de México, fue fundada en 1947. Entre sus obras recientes y que probablemente muchos de ustedes conocen, está la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el túnel emisor Oriente, una obra hidráulica muy importante y vital para la Ciudad de México también, y la hidroeléctrica La Yesca. Hace poco más de un año, ICA ganó un premio de la revista Latin Finance por su innovación en el modelo de financiamiento a través de la colocación de un bono para financiar una APP o un PPP, según lo conozcan en sus respectivos países, para proyectos penitenciarios que ICA desarrolló junto con el gobierno en Guanajuato y Sonora, en México. También nos acompaña José Kobayashi. Él es director de utilidades e infraestructura en Standard & Poor's. Él desde 1999 es responsable del equipo de calificaciones de infraestructura y financiamiento de proyectos, primero solo para México, ahora para toda América Latina, en esta empresa, en Standard & Poor's. Su experiencia previa también está en el sector de la construcción y de financiamiento, incluye empresas como BBB Probursa, Corporación Geo, The Carso Group, una unidad de información en Nueva York, y sus estudios son en Babson College en Wellesley, Massachusetts, y tiene una especialidad de la Escuela de Negocios de Harvard, también en Massachusetts. También nos acompaña Fabián Ospina. Él lleva el portafolio de ingeniería y construcción en América Latina de Grupo RCA, y Grupo RCA es una aseguradora afincada en la Unión, en UK, en Gran Bretaña, y ellos tienen su sede en Miami para América Latina. Entre las obras emblemáticas en las que han estado ellos participando como aseguradores, está un proyecto minero muy grande, el mayor en Chile, el monorriel de la ciudad de Sao Paulo y otras obras también en América Latina. Nos acompaña también Federico R. Floschbach. Él es el director ejecutivo en la representación de CAF, Banco de Desarrollo en América Latina. Su sede está en Panamá, desde donde es responsable de identificar las oportunidades de negocios de CAF en el sector privado en México, Centroamérica y el Caribe. Inicialmente trabajó en CAF en Caracas, en el Project Finance de sectores tan importantes como energía, telecomunicaciones y transporte. Y antes de unirse a CAF, el señor Floschbach trabajó en Chase Manhattan Bank en Frankfurt y trabajó también en estructuración de proyectos. Por último, también nos acompaña Luis Dosal Blanco. Él es director de proyectos en Banobras, que es el Banco de Desarrollo Mexicano dedicado a obras de infraestructura. Él desde febrero de este año, con el cambio de administración en México, está a cargo de la dirección y evaluación de proyectos, cuenta con una amplia experiencia en la banca, especialmente en el área de Project Finance en América Latina para bancos como BBVA y para Santander, y también estuvo a cargo del manejo de información en Bansefi y trabajó en el Instituto de Protección del Ahorro Bancario, que en México conocemos como el IPAB. Bien, el tema que nos ocupa hoy, como saben, es el nuevo modelo de financiamiento y el rol crítico del sector público. Solamente para dar una pequeñísima introducción y que realmente hablen los expertos que son quienes están sentados a la mesa, yo solamente pondría el marco de
que de acuerdo con el Banco Mundial, el World Economic Forum, América Latina es hoy la tierra de los nuevos desarrollos fuertes en el mundo, al menos en términos de infraestructura. Asia durante la década pasada estuvo creciendo muchísimo a través de desarrollo de todo tipo de infraestructura. Estados Unidos y Europa son mercados maduros y de aquí al 2050 América Latina es el continente donde vamos a ver florecer los mayores proyectos en América Latina. Hoy países como México, Colombia, Chile y por supuesto Brasil están haciendo verdaderos esfuerzos para hacer planes nacionales de infraestructura. Brasil por el tema de los mundiales y de las Olimpiadas en 2016. México y Perú tienen planes nacionales de infraestructura donde han invertido cifras muy fuertes. En México, esta inversión, ustedes saben, ha sido de 4% en el sexenio pasado, arriba del 4%, y para este sexenio se espera que podamos, y yo creo que Dosal nos podrá platicar un poquito más de esto, superar el 5%, probablemente más allá del 5% del PIB. Entonces, hoy en América Latina tenemos un entorno favorable para el desarrollo de infraestructura, hay mucho por hacer. Las legislaciones locales en varios países también están cambiando del modelo tradicional de financiamiento de infraestructura a través del Estado, probablemente con apoyo o sindicación de créditos, para cambiar al modelo de asociaciones público-privadas. Que esto, aunque es algo que no es muy nuevo en el mundo, en América Latina se vuelve un nuevo paradigma. Y por aquí me gustaría empezar la discusión. Simplemente, pues me gustaría preguntarle a Pablo que nos dijera un poco acerca de la experiencia de ICA en estas participaciones en asociaciones público-privadas y cuál es el entorno que están viendo para financiar mediante fórmulas innovadoras los proyectos de infraestructura. Pablo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de estar aquí con ustedes y compartirles un poco nuestra experiencia en ICA. ICA somos la empresa líder no nada más en construcción, sino también en todo lo que tiene relacionado a asociaciones públicas privadas. Y bajo ese concepto pensemos en asociaciones públicas privadas, concesiones, PPPs o PPS de agua, de infraestructura social y de carreteras. Entonces, nuestra experiencia, como saben, en México ha habido en los últimos años un empuje muy importante a las asociaciones públicas-privadas. Los proyectos que más se conocen pueden ser las carreteras que han salido bajo esquemas de peaje en sombra o esquemas de peaje por disponibilidad. Tenemos varios de estos proyectos, como puede ser Covixa con Querétaro-Irapuato, Irapuato-La Piedad, son dos carreteras bajo este esquema. Tenemos Nuevo Necaxa-Tihuatlán, que el secretario mencionó como uno de los proyectos más importantes por empezar a operar este año, y Río Verde-Ciudad Valles, que también lo mencionó el señor secretario. Y tenemos en la parte innovadora dos prisiones, dos ceferezos bajo esquemas PPS. Nuestra experiencia es que cada sector es distinto, porque anteriormente no había una sola regulación, no había una sola normatividad para lo que es una asociación pública-privada, sino que cada instancia de gobierno diseñaba sus propios esquemas. Para un acueducto era la Conagua, entonces la Conagua tenía una visión de cómo debería de ser una APP y bajo esa visión lo diseñaba. Después la SCT tenía una visión de cómo debería de ser un proyecto de carreteras bajo esquemas APP, entonces diseñó los PPS. Y después, bueno, de la Secretaría de Seguridad Pública diseña el marco de lo que debe de ser un PPS para unas prisiones. Entonces, se imaginarán teniendo 3, 4, hasta 5 marcos jurídicos distintos para cada una de estas instancias, pues cada contrato tiene su propia complejidad, cada contrato tiene sus propias características, diferencias y algunas similitudes. Entonces, durante todo ese periodo,
uno de los retos más importantes que enfrentábamos era familiarizarnos con nuevas reglas cada vez que salía una APP distinta, y después de familiarizarnos con ella, pues era ir a tratar de financiarla. Y tratar de financiarla era no nada más entenderlo nosotros, sino ir con los bancos y diseñarle un esquema de financiamiento propio a cada uno de estos proyectos. Los proyectos de infraestructura, el tipo de financiamiento que llevan son lo que llamamos nosotros unos trajes a la medida, cada uno es distinto. Entonces era sumamente complejo el estar financiando, diseñando estos trajes a la medida para cada instancia de gobierno que decidía hacer una APP. En ese sentido, creo que fuimos sumamente exitosos, ya que todos los proyectos fueron financiados, pero me gustaría compartir con ustedes cómo vivimos la evolución del mercado financiero en México. Hace 10 años yo tuve la fortuna de trabajar con Luis Dosal, mi compañero, y juntos diseñábamos esquemas de financiamientos, y hace 10 años era simplemente crédito bancario, 100% la banca especializada en infraestructura, eran los líderes que empujaban al mundo financiero a familiarizarse nuevamente con infraestructura. Para todos nuestros invitados fuera de México, pues sabrán que México sufrió una crisis en infraestructura muy fuerte desde el 1994 al 1996 más o menos, y de ahí hubo una sequía de proyectos y una sequía de financiamiento. Cuando regresamos al mercado, pues fue una labor, una tarea de regresar poco a poco. La banca comercial empezó a sentirse cómodo nuevamente con los esquemas de financiamiento, y en ICA fuimos exitosos financiando nuestros primeros proyectos bajo esquemas de banca comercial. Siempre vimos que el futuro estaba eventualmente en construirlos, ponerlos en operación, y una vez operando, refinanciarlos en el mercado de capitales. Y nuestros amigos de Standard & Poor's, José, Pepe, no han sido grandes compañeros, donde nos han acompañado en este proceso, y la evolución de un mercado que empezó 100% bancario, después evolucionó a un mercado mixto de bancos con bonos, y eventualmente podemos decir que la combinación o la evolución más grande que tuvimos fue cuando logramos financiar nuestras dos prisiones, PPS, bajo 2 emisiones bursátiles, 100% emitidos en el mercado local desde el inicio del proyecto, es decir, con riesgo de construcción. Entonces eso fue algo que no se había visto nunca en México. Logramos la estructuración adecuada, conseguimos las calificaciones correspondientes y logramos emitir bonos de largo plazo para proyectos PPS de largo plazo desde bajo el formato bono, incluyendo riesgo de construcción. Entonces, nuestra experiencia ha sido muy positiva, vemos el mercado evolucionando. Creo que los últimos años, después de la crisis del 2008, cambió un poco nuevamente el panorama de cómo están jugando los bancos con el mercado de capitales, y aquí es donde entra la banca de desarrollo a jugar un rol muy importante. Creo que 2009, 2010, 2011, la banca de desarrollo se echó ahora sí que al hombro todo el Programa Nacional de Infraestructura, lo sacó adelante dando financiamientos tipo engrapados, pero el mercado sigue evolucionando. Hoy por hoy la banca comercial regresa, ya no son los mismos jugadores, las mismas condiciones, cambian las condiciones, y la banca de desarrollo también evoluciona y se va adaptando a estas situaciones. Pero les podemos compartir que el mercado financiero en México es ágil, es dinámico, y efectivamente hemos sido exitosos en poder financiar cada uno de nuestros proyectos bajo diferentes esquemas. Ok. José Kobayashi, como el encargado de valorar desde Standard & Poor's los proyectos de inversión en infraestructura, efectivamente hoy en México la banca es mucho más ágil, y supongo que en América Latina también hemos evolucionado un poco, pero ¿cuáles siguen siendo, digamos, las fracturas o los términos que no permiten o hacen probablemente vulnerables el éxito financiero de los proyectos? En el sentido de las asociaciones públicos-privadas y las nuevas formas de financiamiento, ¿qué tanto siguen arrastrando estas quizás faltas de aprendizaje, nuevos modelos que todavía no son perfectamente comprendidos? ¿Qué es lo que estás viendo ahí en el panorama? Seguro, y gracias también por la
la invitación y su atención. Mira, yo creo que en la región realmente el acceso al mercado de capitales por parte de los proyectos y particularmente en México, yo creo que México es uno de los países modelo alrededor del mundo en cuanto al financiamiento de proyectos. Yo diría que en México, como decía Pablo, la experiencia del 94 fue muy dura. Ahí se inició un programa carretero y bueno, hubo algunas lecciones aprendidas. La segunda generación de proyectos, digamos, que se calificaron y accesaron al mercado, realmente fueron estructuras muy sólidas, que han tenido un muy buen desempeño. Estas han logrado sobrellevar, pues, digamos, las crisis más recientes, algunos cambios en el marco de impuestos como el YETU. Entonces, la experiencia ha sido buena y, como decía Pablo, en México en particular, hemos calificado en el mercado y algunos papeles con riesgo de construcción, papeles que están respaldados por proyectos de energía renovable. La emisión de Oaxaca 2 y 4 que construyó Acciona fue muy exitosa y realmente les diría, es sin duda un proyecto muy visible a nivel mundial. Hemos calificado en este mercado estructuras para proyectos de energía patrocinados por el sector privado, como México Generadora de Energía, de Grupo México. Entonces, nosotros desde el año pasado que creamos nuestro grupo especializado en infraestructura, hemos venido platicando con los participantes del mercado que vemos un futuro promisorio en este segmento, como tú lo decías, y sí estamos viendo a las Afores, a los inversionistas institucionales mexicanos, con apetito para nuevos riesgos, ¿no? Creo que la colocación de tanto el proyecto de energía renovable como la de infraestructura social por parte de ICA es una demostración de que hoy en día los inversionistas institucionales se sienten más cómodos con este tipo de riesgos, han desarrollado la capacidad de análisis, vemos firmas allá afuera de asesoría que comprenden estos riesgos y trabajan con las compañías en estructurar los proyectos y los financiamientos. Sin duda la banca, creo que el papel de la banca de desarrollo, haciendo alusión al título del panel, pues sí es muy importante. Nosotros en México, en la calificación de la red de carreteras de Occidente, bueno, ahí se hizo el esquema de la garantía parcial por parte de Banobras. La banca de desarrollo en México tiene mucho interés de seguir apalancando los recursos que tiene a través de este tipo de mecanismos para fortalecer el mercado. Creo que en la región el otro extremo quizás es en Brasil, el BNDES. Creo que nosotros lo que vemos en el futuro es un balance, ¿no? Entre una entidad que inclusive saca del mercado a los proyectos o pudiera sacar del mercado a los proyectos contra una que quizás tiene un enfoque más de mercado. Pero sin duda el papel del Estado en términos de certidumbre jurídica de los contratos, dándole dirección al sector, la estabilidad macroeconómica de la cual gozan todos los países o la mayoría de los países de la región, el compromiso por finanzas públicas sólidas, uno de los grandes éxitos de Latinoamérica en estos momentos, si lo comparamos con los países del mundo desarrollado, es una gran disciplina en sus finanzas públicas. Nosotros pensamos que para que esto prevalezca, pues se va a tener que seguir invitando al sector privado a tomar el liderazgo en estos proyectos y ahí sin duda el papel del gobierno en mantener esa disciplina es esencial. De acuerdo. Ahora, Fabián Espina, platícanos un poco. Los proyectos de infraestructura son proyectos de muy largo plazo, con muchos riesgos, que sin duda en el desarrollo, no solamente de la construcción de la propia infraestructura, sino incluso de la operación, pueden llegar a tener riesgos importantes que pueden afectar la viabilidad de del éxito económico de estos proyectos. ¿Qué tanto el papel del asegurador puede ser fundamental y qué tanto puede reducir el riesgo financiero el contar con un asegurador? ¿Qué es lo que están viendo ustedes hoy como el punto medular de las asociaciones público-privadas y el rol que juegan ustedes como asegurador en esta estructuración de proyectos financieros? Okay. RSA es un grupo asegurador con base en UK, con una presencia activa en muchos países, y una de las líneas de negocios que hemos desarrollado con más fuerza en los últimos años en Latinoamérica son los seguros de construcción e infraestructura.
Lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido una evolución de la estructura de financiamiento y en unos mercados más desarrollados los requisitos de contratación de seguros son un poco distintos a los que hemos estado viendo en Latinoamérica. Una aseguradora es un vehículo de transferencia de riesgo y, como bien lo decía Pablo en un principio, todos los proyectos son distintos entre sí y nuestra compañía se ha preparado con el personal necesario para poder entender las diferencias entre los diferentes proyectos. Nosotros ya hemos tenido experiencias en la región en la que el involucramiento de los aseguradores ha sido una parte fundamental en el desarrollo del financiamiento del proyecto. Hay proyectos que tienen requisitos contractuales de seguros, no solamente para hacer transferencia de riesgo en daños materiales, sino transferencia de riesgo en pérdidas de beneficio hacia el futuro en los proyectos que se desarrollan en construcción. Entonces, somos compañías preparadas para asumir impactos de alto riesgo como riesgos de la naturaleza o como parte del riesgo empresarial que hay en ciertos proyectos y para entender esos proyectos necesitamos involucrarnos en sus diferentes ángulos técnicos. Nuestra labor ha sido tratar de penetrar un poco más en el involucramiento de estos proyectos. Manejamos unas capacidades financieras relativamente altas asociadas al tamaño de los proyectos y es un mecanismo que ha sido mandatorio en algunos de los países de Latinoamérica, lo estamos viendo desarrollarse en otros. Yo creo que México es un buen ejemplo de cómo cada vez más la banca internacional está pidiendo como requisito de transferencia de riesgos pólizas de seguro en diferentes campos. Cada proyecto es diferente, cada análisis que hacemos es distinto y entre más entendamos el riesgo, creemos que las condiciones de transferencia de riesgo para los desarrolladores son mucho más beneficiosas y para todos los involucrados, inclusive para la banca. Entonces, digamos que nuestra misión en los últimos años es promover la importancia de transferencia de riesgo, promover los mecanismos existentes y tratar de que se reconozcan los beneficios de su contratación, básicamente. Federico Frostbach, como director de Ejecutivo en Representación para trabajar, digamos, desde CAF con proyectos privados, ustedes directamente como Banco de Desarrollo están teniendo un papel muy activo en el nuevo desarrollo de infraestructura en América Latina. Como lo decía hace un momento José Kobayashi, en México, por ejemplo, la Banca de Desarrollo tomó sobre los hombros el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura y lo llevó a cabo. ¿Cómo cambia este papel ahora que hay una mucho mayor responsabilidad del sector privado en los proyectos de infraestructura y cómo veremos este cambio de la actuación de la banca de desarrollo hacia el futuro conforme se vaya estandarizando este tipo de prácticas en América Latina? Sí, bueno, buenas tardes también a todos. Para mí es un gusto estar acá y presentarles un poco CAF. CAF es el Banco de Desarrollo de Latinoamérica, empezó en los países andinos, hoy en día casi toda Latinoamérica es socio de CAF. Nosotros somos un banco que atiende tanto el sector privado como el sector público. En referencia a los proyectos que tienen que hacer de infraestructura en Latinoamérica, obviamente una situación que sale a la luz del día es que hay muchos proyectos que tienen que financiarse en un futuro porque las necesidades de financiamiento son enormes en Latinoamérica. No hay ningún banco que pueda hacerlo solo, ni banco comercial, sino que se van a requerir el esfuerzo en conjunto de la banca comercial tanto con la banca de desarrollo. En ese sentido, nosotros estamos aquí para, al igual que otros bancos de desarrollo internacionales o locales, dar adicionalidad a las necesidades de financiamiento que tiene un país y dar adicionalidad al sistema, a la banca financiera, la banca local. Para ello nosotros hemos desarrollado una serie de productos. Nosotros, en cuanto a la asociación público-privada, como nosotros tenemos una cercanía con los gobiernos, nosotros podemos asesorar a los gobiernos cómo pueden estructurar una concesión de tal manera que esa concesión sea bancable y pueda ser financiada en los mejores términos. De igual manera, del otro lado,
Una vez que se ha hecho una concesión, se ha establecido el pliego, nosotros podemos dar la asesoría a la gente que quiera, a las empresas que quieren participar en la concesión, en la propuesta, de cómo tienen que preparar su propuesta para ganar la concesión, y posteriormente podemos asesorarlos cómo tienen que presentar el plan financiero a los inversionistas, a los banqueros, de tal manera que pueda ser financiada efectivamente. Adicionalmente a ello, nosotros tenemos garantías parciales de crédito. Hoy en día, como les señalaban mis colegas aquí en la mesa, ya no solamente se financian los proyectos a través de la banca tradicional, préstamos, sino también ya hay emisiones que pueden ser hechos a nivel local o a nivel internacional. Entonces, las garantías parciales de crédito ayudan a darle, digamos, una garantía al proyecto o a la empresa, de tal manera que mejore su rating y pueda ser, digamos, se puede hacer la emisión en el mercado local o en el mercado internacional una tasa menor. Y también tomar en consideración que estamos en épocas de crisis en la banca internacional, por los temas que todavía no hemos salido de la crisis internacional, obviamente la banca internacional tiene problemas con los plazos, no solamente por la crisis que tienen con su balance, sino también por el tema de Basilea III, de tal forma que nosotros como banca de desarrollo podemos apoyar a los bancos locales y a los bancos internacionales en darles en el apoyo en los financiamientos de largo plazo. Los proyectos de infraestructura requieren largos plazos para que pueda ser repagado adecuadamente. Entonces, si la banca local no puede ir, o la internacional no puede ir a los plazos tan largos que requiere, nosotros podemos absorber los plazos más largos dándoles un put option, digamos, un compromiso de compra futura del préstamo. Obviamente esto es un mecanismo que te asegura que tú vas a tener en el plazo que requieres un comprador para el préstamo, de tal manera que el proyecto se puede hacer. Nosotros, para terminar, me gustaría señalar que nosotros, por nuestra actividad, hemos participado en el proyecto de la expansión del Canal de Panamá. Se empezó a ver y presentarse la banca en el 2008, 2009, en época de crisis. En ese momento, la CAF fue el primer banco multilateral que dio su visto bueno al proyecto y hizo la oferta. Eso viabilizó que la demás banca pudiese participar en ese proyecto. De igual forma, nosotros estamos participando en el metro de Panamá, que obviamente es un proyecto emblemático para Panamá y es un metro que se está haciendo, digamos, un greenfield completo. Igualmente, la participación de CAF viabilizó la participación de bancos multilaterales. Y el último proyecto que aquí en México hemos participado, se trata de una garantía parcial de crédito para el Instituto Registral del Estado de México, donde a través de digamos, las garantías que dieron tanto OPIC como CAF, logramos que un programa de modernización para el Instituto Registral del Estado de México. En ese sentido, yo creo que el rol de las multilaterales va a ser muy relevante. Nosotros como multilateral nos tenemos que reinventar periódicamente, no podemos perder la relevancia. Obviamente los países se han desarrollado mucho, han pasado por etapas, ya muchos de nuestros países son investment grade. En ese sentido ya no podemos ofrecer plain vanilla, tenemos que ofrecer aquellos instrumentos y aquellos productos que le den adicionalidad y que ayuden al desarrollo. En ese sentido, yo creo que pues, va a ser muy relevante la participación de la banca de desarrollo. Gracias. Gracias. Y bien, ahora, en el caso de Banobras, estamos hablando de un muy reciente cambio de gobierno, estamos esperando, se anunció en México un Plan Nacional de Desarrollo y estamos esperando un Plan Nacional de Infraestructura. ¿Qué tanto va a cambiar la actuación directa de Banobras en la estructuración de proyectos y en la consecución de metas? En el sexenio pasado, de alguna manera, se pretendía que Banobras fuera un catalizador, hasta cierto punto un garante e imán de la inversión para poder invertir por parte del Estado un peso y tener una atracción de mayor capital, probablemente 5-1, incluso 10-1 en algunos proyectos. ¿Qué tanto este papel se va a exponenciar o se va a matizar en esta nueva administración, ¿no? Bueno, muchas gracias también y buenas tardes a todos. Bueno, de la parte del banco tiene el gran reto de Banobras es seguir otorgando los financiamientos a los promotores para que los proyectos se puedan llevar a cabo, pero de la mano de la banca comercial. Como bien comentaba Pablo, el sector ha cambiado de manera radical en los últimos
7, 8 años. Primero veíamos a los bancos comerciales tomando el liderazgo de la estructuración y posteriormente ellos se aseguraban los proyectos en la banca comercial y se descargaban los balances de la banca comercial con la banca de desarrollo. Y después de la crisis del 2008 vimos cómo los bancos comerciales empezaron a tener problemas en otorgar la totalidad de los financiamientos en los proyectos, y ahí Banobras echó al hombro, como bien decía Pablo, pues toda la estructuración y el otorgamiento de los créditos. El problema fue que eso generó que se compitiera de alguna manera con la banca comercial, es decir, Banobras se volvía la única alternativa de financiamiento a largo plazo para muchos proyectos, y lo que queremos hacer en esta nueva administración es precisamente seguir otorgando los financiamientos, pero de una forma donde incluyamos más a la banca comercial. Por ejemplo, y mi colega aquí, como comentaba Federico, tenemos programas muy similares. Ahorita estamos intentando lanzar un programa de amortizaciones diferenciadas en donde podamos ir con la banca comercial en esquemas en donde ellos salgan en plazos mucho menores a los nuestros, con siempre el objetivo de dar el plazo que mejor le quede a cada proyecto, ¿no? Por tratarse de proyecto específico, pues cada crédito va en relación al mismo proyecto, ¿no? Esa es una parte, ¿no? O sea, ser un inductor y que tengamos la mayor participación de la banca comercial. Ahorita comentabas el multiplicador, para que te des una idea de toda la cartera del banco en proyectos. Tenemos un inductor muy malo que es más o menos es la mitad. La mitad de todo el financiamiento de los proyectos en México los da Banobras y la otra mitad la banca comercial. Nuestro objetivo es llevarlo a más allá, o sea, hacer que la banca comercial le pueda meter más recursos al sector. ¿Cómo? A través de estos esquemas, ¿no? Intentar mitigar los riesgos que ellos tienen o los problemas que ellos tienen. Basilea III va a presentar un problema fuerte en el otorgamiento de financiamientos a largo plazo, porque los bancos comerciales van a tener problema en calzar su activo y su pasivo. Entonces ahí es donde Banobras va a estar para mitigar estos problemas. Y por último, otro tema en donde también el banco va a estar o va a intentar estar más activo y más presente es en las emisiones bursátiles. Otorgando garantías, como bien comentaba Pepe, en la parte de RCO, GPOs, porque nosotros entendemos que estas emisiones benefician al sector porque permiten que la banca comercial descargue sus balances en estos proyectos exitosos y tenga nuevos recursos para entrar en nuevos proyectos. Entonces, para resumir, la estrategia del banco va enfocada en acompañar a la banca comercial y también a los inversionistas institucionales en el caso de las emisiones. ¿Ya hay una meta de inversión de Banobras, un CAPEX para estos siguientes años? Nosotros vamos muy de la mano con los planes, por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura, pues al final dependemos de que las dependencias hagan públicos sus planes de desarrollo, y nuestra idea es promover la mayor que podamos, pero no tenemos una meta como tal. De hecho, la meta del banco va más enfocada hoy en día a la inducción, precisamente a mejorar estas métricas de multiplicación que las que tenemos actualmente. Okay. Hoy en el mundo, y la pregunta la dejo abierta para quienes la quieran contestar, y por supuesto está la invitación a todos los asistentes a que en el momento que quieran hacer una pregunta sean libres de hacerlo, con levantar la mano y expresarla. Pero bueno, los proyectos de infraestructura entendemos que son largos, son costosos, muchos de ellos son de alto riesgo. Hoy en el mundo hay un gran apetito por temas de energía, por ejemplo, que están atrayendo capitales y están atrayendo la atención de muchos lugares del mundo, por ejemplo, en América Latina, incluso de países asiáticos y grandes corporaciones financieras estadounidenses y demás. ¿Cómo se puede lograr a través de nuevos instrumentos y de las acciones públicas-privadas el dar seguridad y viabilidad a estos proyectos, contando con que, bueno, América Latina finalmente ha sido una región que se ha distinguido por tener un espíritu en la ley, un espíritu de certeza jurídica que no siempre se cumple y que a veces está un poco al capricho del poder político local? ¿Cómo podemos blindar a través de nuevas fórmulas de financiamiento el factor de riesgo exógeno, digamos, político incluso, de los proyectos de infraestructura? No sé quién quiera tomar un poco la respuesta. Bueno, tal vez puedo indicar cómo es que CAF
¿Cómo es que CAF maneja, digamos, el riesgo político? Ahí básicamente estás hablando del riesgo político. Como ustedes saben, los miembros de CAF son los países, ellos son los socios de CAF, por ello hay una relación muy cercana entre CAF y los socios, que son básicamente los países latinoamericanos. Por ende, si es que hay proyectos de infraestructura donde van a participar inversionistas extranjeros, nosotros tenemos un producto que se ha desarrollado en la banca multinacional que básicamente son préstamos ABS. Los préstamos ABS, el lender of record, el prestamista ante el gobierno es el Banco de Desarrollo y hay una porción A, en la porción A participa el Banco Multilateral y en la porción B participan los bancos comerciales. Por ejemplo, nosotros en Brasil hicimos un préstamo a Electrobras en la época que todavía Brasil requería un poco más de soporte político y se hizo un préstamo AB por 600 millones, el CAF tomó una porción de 150 millones y los bancos se sintieron cómodos con la porción B de 450 millones. Digamos, el paraguas que le brinda un préstamo AB a los inversionistas o a los prestamistas es básicamente una cobertura a través de las inmunidades y privilegios que tiene una banca multilateral, bajo el cual los activos de una banca multilateral no pueden ser expropiados y a su vez no hay withholding tax y además tiene acceso prioritario a las divisas. En ese sentido, en ese esquema, cualquier banco que participe se siente pues protegido por las inmunidades de CAF. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Por favor, si me asisten un poco con el micrófono de este lado, por favor. Muchas gracias. Bueno, tengo un par de preguntas, espero que no tome mucho tiempo. Para Luis Dosal, es algo que lo que tú comentas de que Banobras ha estado soportando los créditos, yo creo que probablemente en los últimos 2 o 3 años más del 50% de los créditos de infraestructura en México, ¿no? Pero eso se debe, pues todos sabemos, a que la banca comercial en México, que probablemente el 80% de la banca comercial es extranjera, no es nacional, está pasando por problemas difíciles de capitalización, ¿no? Y de cartera vencida en otros países, lo cual hace y restringe el crédito y más bien pues lo hace adverso al crédito, ¿no? Ahí pues, ¿cómo planean no obligarlos, sino invitarlos o que ellos acepten la invitación para que participen en estos créditos, si es un requisito de Banobras de que para dar un crédito tengan que participar ellos, ¿no? O a lo mejor el ticket con el que podrán participar es muy bajo, no sé, pero ahí yo creo que hay un problema que se puede salir incluso del ámbito nacional, ¿no? Mira, el primer punto es, cuando me refiero al 50%, me refiero al 50% si medimos la cartera de Banobras versus las carteras de los demás bancos. O sea, efectivamente en los últimos 3 años yo te diría que el 90% de los créditos, por decir algo, no sé el monto, pero debe ser Banobras abrumadoramente mayor a la banca comercial. En cuanto a la siguiente inquietud, precisamente nosotros somos totalmente claros, ¿no?, de los problemas que está atravesando la banca española, ¿no?, que son, yo te diría que los 2 principales bancos promotores de infraestructura en México, y evidentemente al tener estos planes, lo que estamos intentando es hacer una inducción, intentando, por ejemplo, si tienen un problema de plazo, nosotros dar un plazo mayor. Si al final ellos no pueden otorgar crédito porque su matriz se lo prohíbe o porque no les gusta el crédito, pues Banobras va a seguir dando el 100% del compromiso en los proyectos para que los proyectos salgan adelante. Pero el único punto diferente a como se estaba haciendo en Asia, en la administración anterior, es con estructuras que permitan que si hay algún banco que tenga interés se pueda subir, no dando estructuras totalmente agresivas o totalmente alejadas a lo que estos bancos pueden hacer, que los dejaba fuera. Para cerrar rápido, el ejemplo es, por ejemplo, si un banco tiene un problema en plazo, pues damos un crédito donde tengamos un tramo a un plazo menor y un plazo mayor. Y si al final nadie entra, pues se hará un calendario de amortización tal cual. Pero el chiste es que tengamos que podamos ser lo suficientemente creativos para seguir dando los financiamientos sin olvidarnos que hay interés de otros bancos en participar. Flexibilidad, pues, para que puedan ellos participar. Tenemos algún par de preguntas por acá para dar oportunidad. Sí, bueno, mi nombre es Manuel Beltrán, de Perú.
para la gente de CAF. Entiendo bien el tema político y el tema económico, pero no veo bien los riesgos sociales. En mi país vivimos en un tema denominado de inclusión social, dada por el nuevo presidente que tenemos, y esto nos ha generado una serie de paralizaciones de proyectos. Para que tengan una idea, el año 2011 teníamos 53.000 millones de dólares de inversión en minería, estamos cerrando este año con 24.000 millones de dólares de inversión, muchos de ellos producto de que el aspecto social no fue bien considerado en los esquemas financieros de las entidades. Puedo mencionar 3 proyectos: Conga, 4.200 millones de dólares, Tía María, 3.600 millones de dólares, Chancas, 1.700 millones de dólares, y algunos más que estaban en camino, que se han paralizado ya con un financiamiento establecido, con tasas internas de retorno arriba del 25%, que cualquier banco en cualquier parte del mundo lo hubiera financiado, inclusive con compra de equipos. ¿Qué opinión tienen al respecto de esto? Gracias. Sí, bueno, el tema de la minería, nosotros lo hemos seguido un poco de cerca en Perú. Obviamente, hoy en día con los países asiáticos demandando tanta materia prima, y Perú siendo un país, digamos, exportador y productor de minería, muchos proyectos se han abocado a irse a Perú. Una de las tareas pendientes que todavía tenemos en Latinoamérica es la inclusión social. Obviamente, al ver, digamos, los obreros, los mineros, que tanto interés hay en el Perú, entonces ellos desean negociar mejores términos y condiciones para ellos al ver que tanto proyecto se va a hacer en Perú. Por eso tengo entendido que muchos de estos proyectos se han parado. Sin embargo, nosotros como banca multilateral estamos conscientes de que un tema que hay que incluir en la agenda de desarrollo es la inclusión social. Por eso no basta tener una estabilidad macroeconómica ni tampoco eficiencia microeconómica. Para tener desarrollo de equidad necesitamos tener inclusión social. Para ello se tienen que desarrollar programas en todos los proyectos, y es una cosa que nosotros tenemos en los proyectos como una condición que permita que haya inclusión social a través de escuelas, algo que le quede a la comunidad. Y es un tema, digamos, que hoy en día se está discutiendo mucho en los proyectos en Perú, obviamente porque aparte los mineros están dándose cuenta que pueden pedir salarios mayores y tener beneficios adicionales. Y es una discusión que tiene que darse en la sociedad para que el desarrollo sea sostenible y sustentable y podamos ir a un desarrollo no solamente de economías en desarrollo, sino de economías medianas y eventualmente de economías desarrolladas. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, también. Buenas tardes, Luis Torres, de Leithaman Watkins. ¿Cómo ven ustedes el papel de lo que llamamos los alternative financing, ¿no? Es decir, los hedge funds, los private equity funds y todos los otros fondos que existen en los mercados internacionales en la financiación de proyectos de infraestructura? Y no me refiero tanto a inversionistas de capital, ¿no? Es decir, de equity, pero más bien como actores en el mercado financiero en sí, es decir, actuando paralelamente con los bancos internacionales e incluso, con los multilaterales. ¿Cómo ven ustedes el rol de estos actores en los mercados financieros de infraestructura de Latinoamérica? Bueno, nosotros tenemos una ventana de un producto del cual participamos en Equity. Obviamente conocemos un poco el mercado de Equity. En los mercados de Equity tenemos los inversionistas ángel, que su capital es semilla, luego los inversionistas de Growth Capital y luego los que van al Equity. Obviamente en proyectos de infraestructura, generalmente tú puedes tener algún growth equity o simplemente inversionistas que van por el capital. Ellos tienen un rol, obviamente, pero tienen en el sentido de que pueden participar en el capital de tal manera que pueden llenar, digamos, para un proyecto se requiere que la deuda de capital sea de 70-30 y ellos pueden participar en el capital requerido de este 30, y si es que esta firma digamos, de capitales tiene expertise en participar en este tipo de proyectos de infraestructura y conoce los riesgos, de seguro que va a haber el potencial de crecimiento y va a ver que va a poder conseguir los retornos que tiene pautados para su emprendimiento. En ese sentido, creemos que sí tiene un rol y que es una industria que está en pleno desarrollo
El país que más desarrollado está al respecto es Brasil y el que le sigue es México. Y México, tengo entendido, que está haciendo grandes esfuerzos para desarrollar ese tipo de instrumentos y de mercado. Agregar un comentario. Nuestra experiencia en México, la inclusión de los inversionistas institucionales para financiamiento de infraestructura, hoy por hoy tiene dos ventanillas, llamémosle así. Tiene a través del equity, y a través del equity se trabajó toda una modificación a la legislación para permitir a los fondos de pensión de invertir en el capital de infraestructura a través de un mecanismo llamado certificado en capital o SECADE. Los SECADES pues han sido exitosos en México, han buscado los fondos de pensiones a especialistas para ayudarlos a colocar dinero de los fondos de pensión directo en el capital, o lo han hecho directamente. ICA lo hicimos directamente hace 7 años ya en RCO, levantamos dinero de los fondos de pensión a nuestro proyecto de carreteras. Esa es una de las ventanillas. La otra ventanilla es la tradicional, en donde participan en la deuda, en los bonos, comprando bonos. Ahora, las ventanillas intermedias, lo que bien menciona usted, que son los, llamémosle mezzanine debt, development debt, cosas muy específicas que hemos visto en Europa y hemos visto en Estados Unidos, hemos visto un poco en Chile. En México no hemos llegado ahí todavía. Nuestra experiencia es que los que han llegado a ofrecerlos son sumamente caros. Yo creo que esos productos sofisticados se han desarrollado en otras partes del mundo. Cuando vienen a México se quiere poner una prima muy importante y por lo tanto no se han desarrollado de manera exitosa hasta ahora. Pero sí vemos que hay ese espacio para que se vaya desarrollando en el tiempo, para que los fondos de pensión o inversionistas institucionales no estén limitados solamente a participar en el equity a través del SECADE o en la deuda a través de los bonos, sino que exista ese mezzanine que esperemos que el mercado lo vaya desarrollando en el tiempo, ¿no? Ok, será una pregunta, la última, muy rápida y cortamos. Si nos pasan el micrófono por acá. Thank you, and I apologize for my lack of Spanish. I'm Paul Anderson. I represent National Standard Finance in the States. We offer a different product, a different financing product that is, we are introducing it now into Latin America. And our representative, Raul Sanabria, here resides in Costa Rica and is representing us here in Latin America and throughout the Caribbean. We are a 100% equity investor. We have a consortium of over 100 major financial institutions, mostly life companies and pension funds from the States, from Canada, from the UK and the continent, some sovereign wealth funds and some offshore merchant banks and some investment banks. So we have a very large capital pool to draw from. Where we need the assistance of the multilaterals is we are credit-based, so an equity investor. We have a consortium of over 100 major financial institutions, mostly life companies and pension funds from the States, from Canada, from the UK and the continent, some sovereign wealth funds and some offshore merchant banks and some investment banks. So we have a very large capital pool to draw from. Where we need the assistance of the multilaterals is we are credit-based solely. We do not take any project risk. So in conjunction with the credit offerings of the multilateral banks, we are able to provide long-term, which is 20 to 30 years typically. We can do 10 to 30 years, fixed rate financing that is based upon the credit of the guaranteeing entity or the sponsor, being in some cases the same, rather than the return on the project itself. So when we compare it against traditional equity and debt conventional structures, this form of funding will typically come in at about 50% of the cost of funds. It's all equity, it's all institutional, it requires a credit
investment-grade credit backing. And with that, we are able to deploy literally an unlimited source of funds, theoretically, from these institutions who are looking for this type of conservative investment to a very high degree in their portfolio. Thank you. ¿Algún comentario al respecto? Ok, bueno, voy a hablar en español. Bueno, nosotros en CAF hemos desarrollado un producto bajo el cual nosotros tomamos el riesgo de la construcción y luego el take-out financing puede ser a través de este tipo de fondos. En ese sentido, sí hemos visto que hay cierto apetito en los mercados internacionales que para este tipo de proyectos, sin embargo, que no están dispuestos a tomar el riesgo de construcción. Entonces, con mucho gusto podríamos hablar posteriormente para ver si podemos identificar algunos tipos de proyectos donde podamos apoyarnos mutuamente. Y bueno, solamente en Banobras, nosotros solamente en cuanto al plazo, no tenemos problema en ir a largos plazos, siempre nos marca el título de concesión. Nosotros solamente podemos dar financiamiento directamente a los proyectos. Cualquier tema corporativo que vaya más allá de los proyectos nos impide ir, porque es un tema en donde ya se aleja del objeto de atención del banco. O sea, es directamente a los SPVs, que son los desarrolladores de los proyectos, y el plazo no tenemos problema mientras estemos obviamente dentro del título de concesión o contrato de prestación de servicios. Muy bien, pues el tiempo se nos acaba, hay un siguiente track, entonces solamente nos resta agradecer la participación de los panelistas, agradecer su atención y bueno, pues continuamos aquí en el foro. Muchísimas gracias por su asistencia.